Es un nuevo día en la ciudad de Tostado. Realmente es un precioso día. No paro de imaginar lo que debe ser el amanecer en el río, el agradable sonido de los pájaros, los reflejos del sol jugueteando con el agua, las cañas que danzan al ritmo suave del viento. Salgo a recorrer la ciudad y caminando por las vías y las inmensas instalaciones del ferrocarril Manuel Belgrano, casi en estado de abandono, me preguntaba la importancia que habrá tenido ya hace muchos años atrás. El ferrocarril fue realmente uno de los ejes fundamentales para el desarrollo, primero para la fundación de la localidad, ¿no es cierto? Y luego para su desarrollo, no solamente de Tostado, sino de toda una amplia zona de influencia. Llega hasta Tostado a raíz de que ya había una pequeña población establecida. Y entonces, estas empresas francesa, la Files Lille y una inglesa, extendieron las líneas férreas que habían llegado hasta San Cristóbal hasta Fortininca. Entonces, eso más o menos sucedió entre 1888 y 1889, porque en 1891, el 27 de abril, es cuando llega oficialmente el ferrocarril aquí a Tostado. Sobre el río Salado se encuentran el puente y una torre ferroviaria que tienen ya más de 130 años, aún más que la misma fundación de Tostado. Esa torre era la que alimentaba a todo el sistema ferroviario hasta acá a Tostado. Era la torre de agua y tenía, lógicamente, motores para enviar el agua a través de cañerías a esos tanques elevadores que eran cisternas donde se almacenaba el agua también, que era el agua que venía del río. Esa agua servía para alimentar a las máquinas a vapor y también para proveer a las casas del personal ferroviario. El ferrocarril en esta zona fue un punto estratégico para conectar Buenos Aires con el norte del país. Era un punto geográficamente neurálgico, y lo sigue siendo, porque acá en Tostado se abrían dos ramales, que iba a Santiago del Estero y otro ramal que iba al Chaco. Entonces acá todos los trenes, tanto de pasajeros como los de carga, que se les llamaban, tanto del norte como del sur, acá se hacía la distribución. Sentí tristeza al ver la mesa giratoria donde orientaban los grandes trenes hacia su destino totalmente destruida. Colocaban la máquina o los vagones, y entonces la hacían circular de manera tal que la ubicaban en la vía que necesitaban ubicar para organizar el tren que iba a salir a determinado lugar. Habrás visto también que hay allí unas palancas, ¿no es cierto? Que con esas palancas entonces movían las vías, las ubicaban para que el traslado tanto de la máquina como de los vagones. En ese tiempo, Tostado no tenía rutas, por lo que fue el transporte más importante de toda la zona. Era un medio de transporte muy importante, de mucha relevancia, de mucha necesidad en la zona. Y eso a Tostado le dio una gran relevancia. Además, era un lugar, un paseo, era un encuentro social, digamos. Cuando los sábados, los domingos, especialmente que venían los trenes de pasajeros, tanto del norte como del sur, entonces era un paseo prácticamente obligado. Y también en aquel momento también era, como decíamos nosotros, para los encuentros amorosos. Y hablando de destrucción, ni hablar de los silos que aún se encuentran dentro del predio. Eran silos donde se almacenaba cereales, pero eso ya era ya en la década del 70, más o menos 60-70, se instalaron, pero eso eran particulares, de firmas particulares. E incluso teníamos molinos harineros. Los galpones, por suerte, hoy son bien utilizados por instituciones, pero igual desaparecieron muchas otras cosas. Lamentablemente del ferrocarril, lo que están quedando un poco de las vías férreas, algunas partes viste que ya las levantaron, vecinos o no sabemos quiénes se han llevado parte de ellas, los galpones de carga se han dado otra utilidad, quedan todavía los aljibes que ojalá no los destruyan, porque también son centenarios y son aljibes pero extraordinariamente construidos. El reloj
desapareció también del ferrocarril, la campana también desapareció. El registro civil está en la parte de la estación y una parte también está en el Belgrano Carga, que tiene sus oficinas también. Entonces mi cabeza se preguntaba, ¿qué fue lo que destruyó este gran transporte? Esto se fue perdiendo el ferrocarril con el bendito Plan Larkin en la década de 1950-1955, que entonces empezó la competencia del ferrocarril con el transporte terrestre. Y después el gobierno de Menem le dio el ultimátum al ferrocarril. Y entonces así, muchas poblaciones que se habían formado a la vera del ferrocarril pasaron a ser poblaciones fantasmas. Es impactante todo lo que se dejó perder. Hoy el ferrocarril está en manos privadas y ellos no estaban muy a gusto con este informe. Sí, pero igual dentro del predio no quieren que filmen. Ni saquen fotos. ¿Por? Si te digo, te miento, no quiere la empresa que está a cargo del ferrocarril. Así dimos por terminado nuestro trabajo, esperanzados, soñando que alguna vez esta gran estructura vuelva a ser lo que alguna vez fue.